Bueno, vamos a ver. Hoy quería comentar lo que está dando la vuelta a todo el país en los medios de comunicación, en redes sociales, a raíz de esos vídeos que ha publicado The Objective con la periodista Katy Garat. Los comentó bastante en el programa de Horizonte con Iker Jiménez ayer y ha sido un bombazo, ¿no? Además, bueno, ya tiene la promoción perfecta esta periodista hecha para su libro, que justo también se publicaba ayer en el día del libro, ¿no? Que creo que se titula Todos los hombres de Pedro Sánchez, en relación con el caso Watergate. Perdón. Bueno, para el que no lo haya visto, son bastante ilustrativos esos vídeos de qué clase de personas pues tenemos hoy día en el poder, y algunas de las argucias o artimañas que han hecho o que han intentado hacer para estar donde están. Y incluso cosas que parecía que se oían a lo mejor bajo bambalinas, pero que ahí se pueden ver, ¿no? La enemistad que existía en aquel tiempo entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, los gestos, las caras, las miradas de uno y de otro. Las contestaciones después de que unos digan, oye, queremos hacer esto con total transparencia, y el otro dice, solo hay libertad y democracia si el voto es secreto. Ya, pero, señor mío, eso lo decía Pedro Sánchez, el voto no significa que sea secreto, que pongas una urna donde nadie la pueda ver, detrás de una mampara, en la oscuridad, sin ningún tipo de apoderados, como cuando uno va a votar, que hay personas mirando que tú metas una papeleta y no dos, ni tres, ni esas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, aquel día pararon un pucherazo en las primarias que, bueno, hay habladurías de que eso no lo pudieron parar las siguientes primarias. De hecho, es que cuando le preguntaron al propio Pedro Sánchez, él dijo, porque se demostró que había 2 votos que eran fraudulentos, y él dijo, bueno, yo gané por mucho más que 2 votos. O sea que tampoco ha negado que hubiera un pucherazo ahí electoral. Como digo, es impresionante ver la cara de hormigón armado que tiene este personaje, y yo me imagino la posición de tantos socialistas, militantes, especialmente en aquellos momentos. Ven lloros, se ven llantos, se ven ojeras, se ve frustración por todos lados, gente que decían que se fue, había una que dijo que se fue a llorar al baño, que no aguantaba más, gente que se marchó porque decía, esto no es la organización en la que yo puse mi confianza y en la que trabajé tantos años, ¿no? Puedo empatizar con eso, ¿no? Por más que, bueno, yo en su día voté al Partido Socialista, no hace mucho tiempo que me prometí a mí mismo no volver a hacerlo, ¿no? Pero al margen de todo esto, eso explica muchas cosas, ¿no? Y la conclusión a la que uno llega es que, bueno, yo no sé exactamente, bueno, el porqué de todas las cosas, pero sería muy interesante el que estas personas hubieran dicho, oye, mira, a mí este señor me intentó hacer esto, o a mí, hablando de Susana Díaz, que estaba jugándose ahí el cargo, evidentemente, al partido intentó hacerle esto. Este señor y los que lo apoyaban introdujeron estas malas artes, ¿no? Ahora parece que todo queda atrás, que bueno, sí, hay que ser buenos y perdonar, pero está muy bien eso cuando todo es agua pasada, pero es que realmente una de esas partes hoy día gobierna este país. Entonces, bueno, están recriminándole mucho a Susana Díaz que no sea más contundente hoy día. En Horizonte es verdad que esta otra mujer, Soraya, no me acuerdo su apellido ahora, sí que dijo literalmente, Pedro Sánchez intentó amañar esas elecciones. Bueno, se agradece la transparencia, se agradece al menos que la gente hable de forma sincera, que dejen de hablar como políticos, algo que, por cierto, Pedro Sánchez domina a la perfección. Susana Díaz se le está recriminando mucho por eso de que, oiga, es que usted hoy día pues cobra casi 100.000 euros
y está ahí muy bien puesta. Así que entendemos que no le importe demasiado pues lo que le pasa a España, pero permítanos que a los demás pues sí que nos importe. Claro, está muy interesante la cosa, ¿no? Si yo tuviera esos ingresos, pues habría que ver cuáles serían mis intereses, ¿no? Pero está claro que el grueso de la población ni los tiene ni los tendrá. Está claro, ¿no? Bien, si esta gente quisiera hacerle un favor a la población, al país, pues podría hablar de una forma más contundente. Y eso supondría probablemente ser un poco o mucho más valiente, porque exponerse a todo un aparato de un partido que recibe mucho dinero del Estado y que por encima gobierna el Estado en tu contra. Y seguramente para eso también hace falta valor, porque te van a defenestrar. Es interesante como históricos del PSOE o se han ido o han dicho que hoy día no votarían al PSOE, como el mismo Felipe González ha dicho. Gente que deberían de, pesar por donde caminan los socialistas de hoy en día, ¿no? Bueno, es interesante al menos. Y sí, lo que puedo pensar es que solo me viene a la mente la palabra mafia, literal. Mira qué conductas mafiosas hemos visto y he hablado también en este canal de Podemos. Seguramente en todos los partidos vemos, no sé si decir triquiñuelas, vemos cosas así como que ocurren en la sombra, trapos sucios que van saliendo, cosas que, la población en general pues no teníamos por qué saber. Pero lo que pienso es en mafia. Y cuando oí por primera vez aquello de que para sanar España lo que hace falta es destruir al Partido Socialista, me parecía un poco exagerado. Hoy no me parece nada exagerado. Me parece que es literal lo que España necesita, realmente. Y al final, probablemente las siglas como tal acompañan de una serie de tradiciones, de formas de proceder, de ideologías, pero que vemos que no es tampoco la ideología en sí lo que los mueve, sino más bien relatos, eslóganes, todo esto. Entonces, son organizaciones y aparatos, son empresas, básicamente. Así que sí es una empresa que hoy día, a mi parecer, resulta del todo perniciosa. Elon Musk es muy interesante, que dijo que alguien como Pedro Sánchez debería de ser juzgado por alta traición. Pedro Sánchez no está ahí solo, eso seguro. Ya veis que estoy luchando aquí contra el sol, también para que no deslumbre demasiado el vídeo, que tampoco sé cómo está saliendo, así que lo veré al final. Qué cosas, de verdad, qué sentimiento más, no sé, agridulce. Por otro lado, lo pienso y entiendo que hay gente que lo está viendo con una cierta satisfacción, como diciendo, ¿veis que eso que votáis no es más que corruptelas tras corruptelas, es malas artes, es mafia? Sí, pero está bien. Pero es que la desgracia está en que está en el gobierno y que millones de personas les apoyan. Tal vez un día sea condenado ese partido por financiación ilegal, quién lo sabe. Tal vez un día, no sé, la esposa del presidente del gobierno, que ahora mismo se va a sentar en un banquillo por 4 acusaciones, 4 denuncias, a la que piden bastantes años de cárcel la acusación popular, seguramente si la condenan será por menos. El hermano de Pedro Sánchez, la cuñada también estuvo metida en temas turbios, ya no hablemos del suegro, ¿no? Y a lo mejor un día también el propio Pedro Sánchez puede acabar en el banquillo de los acusados también, ¿no? Y a la vez, está muy bien todo esto, podemos hablar mucho de lo que
de lo peligroso que es todo esto, pero uno, como he dicho, la gente los vota, mucha gente los vota, es increíble, pero es cierto. Y dos, parece que su conejo sacado de la chistera últimamente para conseguir un revulsivo y conseguir no estar tan derrotado como parecía, en lo cual eso Pedro Sánchez es realmente un artista y un artífice, o él o sus asesores, los muchos y muy bien pagados que tiene. Ahora Pedro Sánchez se ha erigido como una especie de adalid progresista anti-Trump mundial. Hasta el punto estaban hablando de que en Estados Unidos se está hablando de España como un enemigo de los Estados Unidos. Anda que vamos bien. No sé, voy a decir una barbaridad, pero si viera que le conviene, no le importaría empezar una guerra con los Estados Unidos. Total, seguramente el día que se vaya, se va a ir al extranjero, como hizo Zapatero. Si no lo quiere nadie en España. Y bueno, otra anécdota muy interesante fue en ese congreso progresista mundial, amparado por el hijo de Soros, por cierto, que estaba ahí. Están diciendo que fue el hijo de Soros el que lo pagó. La que fue secretaria de Pedro Sánchez en todo este tiempo de la Internacional Socialista y todo esto, lo denunció a él por acoso laboral, con tintes machistas, racistas, xenófobos y demás. Es una señora, si no me equivoco, de Ghana. Y, paradojas, la delegación de Ghana en esta cumbre progresista / socialista se les ha impedido entrar. Y ellos en la puerta, ahí en Barcelona, y que no les han dejado entrar. Así que, bueno, sin más, estas cosas son realmente paradójicas, pero nada de esto parece que es suficiente. Algunos teníamos una cierta esperanza y bueno, teníamos muchas esperanzas. Una de ellas era que, bueno, mira, cuando salten los casos de corrupción, este hombre no tiene más remedio que dimitir y largarse. Bueno, dimitieron varios de su ejecutivo o se han ido marchando, pero él sigue ahí. Otros vieron cuando dijeron, no, mira, a Ábalos no lo derrocó la corrupción, de hecho la corrupción no es suficiente para derrocar un gobierno, pero sí un escándalo sexual, como el de Ábalos. Y es verdad que con Ábalos ha pasado. Pero vemos otra vez con Pedro Sánchez que no es suficiente. Estamos hablando de que su suegro tenía saunas en las cuales se ejercía prostitución homosexual, incluso con inmigrantes ilegales, incluso se ha hablado con menores. No quiero decir que fuesen niños, pero probablemente adolescentes. Lo están diciendo brasileños de 17 años o marroquíes. Así que este escándalo tampoco parece ser suficiente como para derrocar a este señor. Algunos echan las manos a la cabeza con lo que pasó con Maduro. Parece que en Cuba se está ideando algo similar. Bueno, ojalá que el pueblo cubano sea libre y ojalá que el venezolano lo sea, porque todavía no lo es. Pero volvemos a la pregunta que también hice en otro vídeo. ¿Cómo se saca a un dictador del poder? ¿Cómo se saca a un tirano? El que tiene ese ansia de estar ahí a toda costa, solo sale de ahí, como pasó con Francisco Franco, muerto, muerte natural, o como pasó con Maduro. Por cierto, que a Fidel Castro también le intentaron ejecutar, la CIA parece ser varias veces y no lo consiguieron, ¿no? Esa es la tercera opción. Pero al final hay otra vía, que es la de, bueno, si el dictador logra, incluso esto se lo ofrecieron probablemente a Maduro, por lo que cuentan algunos que tienen fuentes, si el dictador tiene una vía que considera
que es mejor que el permanecer en el poder, es posible pues que acabe renunciando a él, pero solo, única y exclusivamente en ese caso, porque es que el poder, bueno, pues corrompe, pero bueno, a los que ya están corrompidos, pues, vamos, están en su salsa. A los que no les importa nada ni nadie, más que ellos mismos y su propio culo, están en su salsa. Vivir a todo trapo, coger el Falcon a todos lados, que la gente se aparte para dejarte pasar, que te saluden, te hagan reverencias, comas siempre comida cocinada por un chef exquisita, te limpien la casa, todos los tipos de lujos, para que luego me digan a mí que esa gente son de izquierdas, de verdad. Bueno, pues lo dicho, que muy interesante, muy esclarecedores estos vídeos, esta labor que está haciendo Katie Garrett de Objective es increíble, porque a veces no nos damos cuenta también, y yo critico mucho a los medios de comunicación, pero en realidad el sector privado debería, o alguien como, o sea, a ver cómo explico. Nosotros vivimos en una sociedad. Por más que haya sectores privados y públicos, cada uno de esos sectores son benefactores sociales de alguna forma. Intentan o hacen que nuestra sociedad funcione. Y algunos hacen que nuestra sociedad procure ir a mejor. Y entiendo yo que el poder mediático, los periodistas, tienen también esa función. Un empresario tiene esa función. Un empresario hace que personas no se mueran de hambre, entre otras cosas. Pues un periodista también tiene esa función social de, oye, no solo es que me curro, no sé, mi investigación, mis fuentes, me curro poder publicar, comer por ese trabajo que hago, pero además produzco una función social que es el permitir acceder a la verdad a otras personas que no están en esa posición. En ese sentido, como digo, los periodistas pueden ser benefactores sociales. No son benefactores sociales aquellos periodistas que, untados por el poder político, lo que hacen es manipular a la sociedad utilizando relatos, seleccionando de qué hablar y de qué no hablar para, pues eso, mantener un día más al tirano de turno en el poder. Desde luego esos no son benefactores sociales. Pero bueno, ese ya es otro tema. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final. Como siempre digo, si estás de acuerdo o no, por favor, házmelo saber en los comentarios. Estoy abierto al debate. Si no lo estás, por favor, suscríbete, que me haría muchísima ilusión que este canal pueda seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que pases una muy buena tarde-noche y yo ahora mismo ya me marcho, que tengo que marchar. Hasta luego.